Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. El otro día, en una celebración de mi cumpleaños con unos amigos, en casa de una familia querida, salió el tema de qué ha pasado con el sínodo de la Amazonia, porque la mayoría de las personas que estaban ahí se encontraban un tanto desconcertadas por diversas noticias que habían escuchado. Entonces, bueno, pues fueron formulando sus preguntas y el objeto de este vídeo pues es reflejar pues un poco pues estas cuestiones que la gente plantea con todo su derecho y también pues dar mi opinión sobre el enfoque de algunas de las propuestas que se han realizado durante estos días, que han sido unos días pues muy enriquecedores porque se han tratado muchos temas, se han manifestado muchas opiniones, han salido a la luz pública, que hay muchos pastores de la Iglesia, y todo eso es positivo, que se conozcan esas realidades. Lo que no me parece positivo es lo que ha dicho un periodista, sacerdote, aquí en Madrid, que se quejaba, dice, y que hay que rezar para que cesen las maledicentes críticas al Papa y a su magisterio, para que cesen los intentos de frenar la reforma que el Espíritu Santo está queriendo hacer, para que cesen esos nuevos brotes de integrismo, involucionismo religioso en el seno de la Iglesia. Me parece esto un disparate y además una injusticia que quiero aclarar en primer lugar, porque si algo el Papa está promoviendo, es más, ha dicho que probablemente el próximo sínodo sea sobre la sinodalidad, o sea, la necesidad de tener en cuenta a la gente, de escuchar a la gente, pues esta postura no sería muy sinodal, ¿no? Porque habría que escuchar solo a los que piensen como tú, los que sean de otra cuerda, estos pues no hay que escucharlos, ¿no? Dice el Papa que la sinodalidad ha sido el camino de la Iglesia primitiva. Bueno, la sinodalidad es la comunión eclesial, como es lógico. Primero unión con Dios, unión con los apóstoles, lo que nos han transmitido, y luego la caridad en el seno de la Iglesia. Y lo que pasa es que, y yo les decía a estas personas que estaban desconcertadas, decía, aquí en España y en algunos lugares tenemos un problema de papolatría, es decir, de que a veces tenemos como idealizado, idolatrado al obispo de Roma o al obispo del lugar, y no, los obispos son seres humanos, basta ver los evangelios que no se cortan lo más mínimo en criticar. Primero a Pedro, lo ponen, vamos, hasta el punto de recordar cómo Jesucristo lo llama, apártate de mí, Satanás. No tiene nada de extraño que haya habido en la historia de la Iglesia pues obispos menos ejemplares, incluso papas menos ejemplares, que han vivido una vida disoluta, que se han dedicado a la política, a la guerra, que han estado confundidos en cosas, pero incluso papas muy santos. Piensen en San Dámaso, que San Dámaso hizo un gran bien a la Iglesia, sin embargo declaró la Iglesia religión estatal, junto con el emperador Teodosio I el Grande. Piensen en otros papas, Juan Pablo II, que dijo en el año 84, que es uno de los grandes papas de los últimos tiempos, que Maciel era un ejemplo para la juventud, ¿no? Piensen pues en Pío IX, beatificado, cuando se perdieron los estados pontificios, pensó que era la gran tragedia para la Iglesia. Y ha habido incluso papas herejes, en ciertos sentidos, equivocados. Yo recuerdo a 6. Recuerdo al Papa Ceferino en el año 217, que era proclive al montanismo, el Papa Liberio del año 366, que era bastante cercano a las posturas arrianas, el Papa Vigilio del año 555 y Pelagio I, que por motivos políticos con el emperador, pues no supieron estar en su sitio y se acercaron a posturas heréticas, pues el Papa Honorio, que era muy cercano al monotelismo,
o el Papa Juan XXII en 1249, que estaba pues en la postura intermediacionista. Es decir, que el Papa solo tiene asegurada la infalibilidad cuando habla es cátedra. En las demás cuestiones, y los cristianos, igual que con la jerarquía, tenemos que obedecer y seguir las disposiciones legítimas. El canon 212 en la Iglesia habla del derecho a discrepar y a manifestar la opinión cuando los pastores toman determinadas decisiones, pues que no pasa nada y que es muy bueno y que hay que decírselo con educación, con caridad, respetando la verdad y la justicia, pero que hay que manifestar a los pastores lo que la gente piensa. Por tanto, yo les decía que lo primero es que no nos podemos desconcertar ni pensar que no podemos encontrarnos con medidas de gobierno, con cosas que nos gusten más o menos. Pues eso es totalmente normal y es lo habitual. O sea que no a esta papolatría que dice este periodista, que todo lo que venga de Roma uno tiene que parecerle estupendo. Pues depende, uno podrá, tiene ese derecho a discrepar, ¿no? Y ojo con esto de los brotes de integrismo. Pero vamos a ver, me decían algunas personas, ¿qué pasa? Que la Iglesia ha estado siempre equivocada cuando ha hablado del celibato o cuando ha hablado de no al sacerdocio femenino. O sea, es que son unas cosas que integrismo. Lo que se trata es de vivir lo que dijo el Papa en el discurso final. Dice, aquí hay que vivir la tradición apostólica, la fidelidad al depósito. ¿Qué es lo que dijo en el Commonitorio San Vicente de Nerins? Que decía, quod semper, quod ubique, quod ad omnibus. Lo que se ha creído siempre, lo que se ha creído por todos y lo que se ha creído en todos los lugares. Esa es la fe de la Iglesia, no lo que ahora, pues a un genio, haga una propuesta y que venga pues a desmentir toda la tradición viva de la Iglesia. No olvidemos que la Iglesia es apostólica y si nos apartamos de lo que enseñaron los apóstoles, la hemos fastidiado. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa Iglesia apostólica, enviados, no somos inventores de nada. Todas las religiones humanas son unos iluminados las que la han inventado. La Iglesia católica es la única que no. Dice, no, nosotros tenemos que ser fieles a lo transmitido y transmitirlo, y vivirlo, y que eso sea fuente de una creatividad maravillosa, pero desde la fidelidad al depósito recibido. En el sínodo, el documento final, pues ha hablado en 5 capítulos, ha hablado de varios aspectos que son muy interesantes, pero en los que, pues claro, hay algunas cosas que son un poco desconcertantes y que reflejan pues que hay que trabajar eso un poquito más. Cuando habla, por ejemplo, de las diversas fuerzas espirituales, de fuerzas que reflejan lo divino. Es decir, está hablando de pues, todas estas creencias ancestrales del mundo de los chamanes, del mundo de las religiones animistas de la Amazonia, que no tienen nada que ver con el Dios revelado. Y claro, pues, o por ejemplo, cuando habla de socializar la medicina ancestral, ojo, que la medicina ancestral en la Amazonia hay cosas, remedios de hierbas naturales fabulosos, pero al mismo tiempo hay curanderismo. Hay chamanismo, hay recurso a la brujería para curar, que te quita una enfermedad y te mete 3. O sea, no nos equivoquemos, que hay que discernir muy bien en estos temas y no se puede, con el tema de aceptar y acoger, como se hizo en el Vaticano, que ha desconcertado a tanta gente. Claro, ahí el Papa se le ve muy violento. Si vean el vídeo, se ve el Papa mirando a las piernas, con un papel en las manos. Cuando la chamana se le acerca a ponerle el anillo, pues se lo pone, y cuando le va a poner el collar, entonces el Papa hace un gesto como que no, pero bueno, pues deja que se lo ponga. En fin, que hay, pues la verdad es que ha sido una cosa pues que ha desconcertado mucho a la gente, porque, cualquier persona que haya leído la Biblia sabe que el pecado más grave, siempre, en toda la tradición, por ejemplo, piensen en la tradición deuteronómica, todos esos libros
que empiezan en el Deuteronomio, y luego Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, todos, Esdras, Nehemías, todos esos libros están diciendo, cuando se es fiel a Yahvé, van las cosas bien. Cuando se caen los ídolos, entonces todo se echa a perder. Y vienen todas las desgracias al pueblo de Dios. Y piensen, pues, no sé, pues en Moisés, cuando dice, sé que ha habido gente que se ha quejado ahí, es que pues hay que respetar a la Pachamama y estas cosas. Y dice, mire usted, respetar a los ídolos, pues que hay que respetar a la gente, pero a los ídolos yo no los respeto. Los ídolos son la representación de unas creencias equivocadas, de una adoración a los demonios, de una adoración a los almas de los muertos. ¿Yo qué voy a respetar eso? Gracias a Dios he recibido la fe en el Dios Todopoderoso. Y mire usted, la Pachamama, pues como que no, como que cuando los macabeos vieron el ídolo puesto en el templo de Jerusalén, pues se encendieron y se echaron al campo, mataron, bueno, no digo yo que haya que matar, pero bueno, era aquella mentalidad de los judíos y se rebelaron. Pero bueno, Moisés, ¿qué hizo cuando baja del monte Horeb y se encuentra que han montado unos ídolos? Pues los becerros los hizo triturar, los becerros de oro, echarlos en agua y que se los bebieran, se los tragaran. ¿Qué hizo el jesuita, el gran patrono de las misiones, San Francisco Javier, mi patrono? Pues cuando un pueblo volvieron a los chamanes y a los brujos, pues vamos, les montó la debacle. Quiero decir, el tema del pecado de la idolatría es un pecado muy grave. Lo han puesto de manifiesto varios obispos, diciendo que, bueno, que ahí se han pasado, que les ha faltado discernimiento, les ha faltado criterio. Dentro de ese apartado de la escucha que se ha dicho tanto en el sínodo, escucha de igual a igual. No, mire usted, de igual a igual va a ser que no. Esto es como el juez Calatayud que dice, aquí todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, porque yo he estudiado y entonces yo soy el profesor y usted es el alumno. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es que no todos somos iguales, porque resulta que uno es la religión revelada y otras son religiones inventadas por hombres, que tendrán cosas positivas como todo lo humano, pero muchas también negativas como todo lo humano. La religión revelada no se puede tratar, y para eso está esa declaración que se hizo en el año 2000, el día 6 de agosto, la Dominus Jesus, donde se explica que hay un único Salvador. Hay un único, no hay otro nombre por el que podamos ser salvos, que es Jesucristo. Y todo lo que sea poner en plano de igualdad a Jesucristo con Buda, Mahoma, con los chamanes y con todas esas cosas, es un disparate monumental. Luego, pues en el otro de los capítulos refleja cómo el Papa les ha dicho que, bueno, hay que pensar por qué los católicos aquí en esta zona se están yendo con los pentecostales, con los evangélicos. Hay que pensarlo, porque, hombre, si ahora qué es lo que están diciendo, fíjense, los católicos adoran a la Madre Tierra, a la Pachamama. La Pachamama es la Madre Tierra, ¿no? Son panteístas. Pues hay que pensarse el por qué la gente se va. Pues se va cuando no se les da el producto fetén. Si tú le ofreces un jamón ibérico, pues la gente dice, oye, esto me interesa. Si ofreces una especie de chicle, pues la gente dice, bueno, como que no, esto no me convence tanto, ¿no? Pues es otro punto que hay un momento en que cita a los santos mártires, San José Anchieta, los mártires paraguayos y otros varios que cita, y bueno, estos mártires, desde luego, no estuvieron en la línea de tratar en plano de igualdad, no, dieron su sangre precisamente para evangelizar, para llevar a estos pueblos y defender los derechos de los indígenas. Que por cierto, a mí una cosa que me ha extrañado es que se hable tanto de la opción por los indígenas y luego el sínodo se haga en Roma, allí burguesmente, tranquilitamente. Hombre, ¿por qué no se hace en la Amazonia? Que sería lo lógico para vivir las cosas, para escuchar mejor a la gente y no traer a 4 personas y no, háganlo ustedes en el lugar donde, como se ha hecho con Puebla, con Medellín, como se hacen los sínodos locales, ¿no? Se hacen en el lugar. Es muy sorprendente a mi modo de ver el que se haga. Luego
uno de los puntos que la gente también ha desconcertado y que ha sido pues, criticado por algunos obispos es todo el tema de la distracción. Yo cuando hice la mili nos enseñaron en táctica militar que una de las cosas es distraer al enemigo, ponerles un punto de atención para que focalicen ahí y luego tú atacarles por otro. Yo creo que, claro, cuando se convierte en la evangelización, en la defensa de los bosques, en criticar la tala y tal, sí, esto está muy evidentemente, que se cometen muchísimas injusticias, pero ojo, que el evangelio es anunciar la justicia, es evangelizar, es cambiar los corazones y que cada uno, porque uno de los puntos que a mí me preocupan de este sínodo es el clericalismo. Este sínodo ha sido un sínodo en que se propone que sean los clérigos, los obispos, los clérigos, los que están en la pomada de la iglesia, que sean los que resuelvan los problemas y ayuden a la gente pues, a resolver el tema del CO2, de la tala brutal de los árboles, el dolor de la madre y hermana tierra, de no sé qué. Oiga, mire usted, Jesucristo, cuando evangelizó y le querían meter en cuestiones temporales, no lo permitió, en ningún momento. Judas lo traicionó precisamente por eso, porque le defraudó. Él quería un Mesías temporal. Y cuando viniera un hermano, diré a mi hermano que reparta la hacienda conmigo, la herencia. ¡Qué cosa más justa! Cristo dijo, ¿quién me ha mandado para esto? No me ha puesto nadie como juez humano entre vosotros. Yo he venido a otra cosa. Y eso es lo que habría que plantearse. Yo en el sínodo, en este documento, no he visto qué evangelización. ¿Qué conversión? Se habla de conversión pastoral, social, ecológica, no sé. Pero oiga, ¿y la conversión del corazón? ¿Y el perdón de los pecados? Pero eso, ¿qué tipo de evangelio estamos haciendo? A mí, por desgracia, me suena... Claro, yo ya tengo una edad, y claro, soy de la generación del 68. Yo entré a la Universidad Española, no pensaba ser cura, en el año 69. Soy de esta generación. Hay un periodista español que es muy gracioso, muy inteligente, es agnóstico y que fue comunista en esos momentos. Y entonces él cada vez que habla del marxismo se pone atacado porque se siente que lo engañaron. Es decir, proponían unas cosas y al final acabaron en la burguesía, en proponer una opción burguesa, una opción comodona, una opción hedonista, una opción... Esto es lo que a mí me suena, porque estamos reeditando algo que en los años 70 parecía novedoso, la teología marxista de la liberación, que fue condenada por la Iglesia en los años 80, pues una serie de lo que se llamaba la progresía, la reforma progre de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, esto, los que hemos vivido esos tiempos y que ya vemos pues, que la debacle que ha provocado y la esterilidad que ha provocado, pues ya nos suena un poco algo rancio. Que vengan a estas alturas, en 2019, pues proponiendo como la gran cosa, pues esa opción light, una evangelización light, una evangelización retroprogre, pues a mí me apena, ¿no? Porque me parece que es muy, muy penoso. Decir, vamos a ver, como en la Amazonia hay no se ha evangelizado mucho, en lugar de plantear, vamos a evangelizar como Dios manda, pues no. Pues que estas mujeres, que son las que asisten a la iglesia mayoritariamente, pues, asuman las responsabilidades, luego pues que los ancianos, pues los hombres cuando son jóvenes no van mucho por la iglesia, cuando ya son más mayores y se las ven venir, entonces, pues que estos ancianos, gente buena, gente viriprobati, pues que sean los sacerdotes, y dice, oiga, esto me parece un poco discriminatorio, ¿por qué no les proponen eso en Zamora? Que también dice lo mismo, que no tienen curas. ¿Por qué no proponen eso? A lo mejor la gente se levanta y dice, oiga, a mí no me mande usted misioneros de ese tipo, vamos a pedir a Dios que envíe. El Papa, en el mensaje final, dice que hay que reorganizar todo el tema, que hay que formar mejor a los sacerdotes, que hay que distribuir mejor a los sacerdotes, que tal, o sea, él habla de que la opción, la solución no es solo
que, bueno, en casos de emergencia, pues nombrar, conceder ministerios laicales no, pues que eso, pues bien, como cosa medicina paliativa, vale, pero no es ir a la raíz, ¿no? A mí, sobre todo, me ha defraudado de lo que hasta ahora ha salido todo el tema del clericalismo. Es una clericalización, la propuesta del sínodo es clericalicemos a los laicos. En lugar de mandar a los laicos a santificar el mundo, no, que como no tenemos mucho clero, en lugar de plantearnos el enviar misioneros, pues vamos a clericalizar a los laicos, haciendo que se dediquen a las cuestiones que tendrían que desempeñar los curas y bueno, pues es así, de esa manera, pues paliamos la situación. Es decir, a mí eso me parece discriminatorio, o que a lo mejor es la medida que están queriendo como punta de lanza meter para el resto de la Iglesia. Pero bueno, eso pues ya lo veremos. En todo caso, no olvidemos una cosa. Como ha dicho el Papa, bueno, ahora veremos a ver si él hace una exhortación o no. Él piensa que le va a hacer una cosa breve, dice, antes de Navidades, ha dicho, en el discurso final, y el Papa pues ha tenido en cuenta que un sínodo, ¿qué es? Un sínodo no es nada, un sínodo es algo consultivo, es un diálogo, pero no es deliberativo. No implica que yo ya he visto, me han venido fieles, decía, en mi parroquia han dicho que, pero en tu parroquia no saben que un sínodo es meramente consultivo, no es deliberativo, aquí no se ha aprobado todavía nada. Ahora es el Papa el que tiene que ver qué es lo que aprueba. Bueno, vamos a rezar para que el Señor le ilumine al obispo de Roma, al romano pontífice, para que bueno, pues haga propuestas y encauce y aproveche, como suele hacer, todo el trabajo que se ha realizado estos días, de una manera que yo rezo para que no sea una manera muy clerical, como de hecho han propuesto estos sacerdotes, estos obispos, ¿no? Estos padres sinodales, una opción de una evangelización muy laica, muy apagada, muy de una iglesia pacata, una iglesia acomplejada que no se ve con fuerzas, y entonces pues recurre a medidas paliativas. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.